¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Continuamos con nuestro estudio de la luz. Tenemos que la luz es un fenómeno fascinante que ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la humanidad, aparte de ser un fenómeno físico que se puede estudiar de manera objetiva. Podemos mencionar su influencia en la religión, en la magia, en lo esotérico, en la mitología, en la filosofía, en las artes como la música, como la poesía y sobre todo en la pintura. Hablando de la mitología, podemos recordar el mito griego de Narciso, el cual era un hombre hermoso que al ver su rostro reflejado en un espejo de agua, en un lago con agua, quedó impresionado de su propia belleza y al tratar de darse a sí mismo un beso por medio del reflejo, se agacha y se va de bruces, se cae en el agua y se ahoga. Menciono esto porque aquí aparece el fenómeno de la reflexión de la luz a través de la imagen que se forma de su propio rostro en el agua. Ese es un ejemplo de la influencia que tiene la luz en la vida del hombre. El tema de hoy es la reflexión de la luz y tenemos que todos los cuerpos se reflejan. Un cuerpo material como una pelota se refleja, o si lanzamos, por ejemplo, una bola de billar sobre la banda, va a rebotar y va a reflejarse. Inclusive podemos mencionar que se refleja con el mismo ángulo con el cual incidió. Tenemos que los cuerpos de la naturaleza los podemos clasificar en cuerpos luminosos, los que producen luz como el sol, como una lámpara, como una vela, etc. Y tenemos cuerpos opacos como la luna, como una pared, como el pizarrón, como nosotros mismos, que reflejamos luz. Entonces, nuestro tema es la reflexión de la luz. Aquí tenemos un esquema en el cual mostramos los elementos más importantes para el estudio de este fenómeno físico. Tenemos aquí esta línea que representa una superficie. Tenemos una superficie sobre la cual incide un haz de luz, que lo representamos como un rayo de luz, y ese rayo de luz rebota. Y tenemos que aquí en el punto donde incide la luz, el rayo de luz, trazamos una recta perpendicular a la superficie que se llama recta normal, y a partir de la cual medimos los ángulos. Tenemos que I se llama ángulo de incidencia y es el ángulo con el cual llega la luz a la superficie, y tenemos que R es el ángulo de reflexión, que es el ángulo con el cual sale el rayo de dicha superficie. Tenemos que todas las superficies reflejan luz. Una superficie blanca como el pizarrón refleja prácticamente toda la luz que llega sobre ella. Recordamos que la luz es una onda electromagnética que finalmente está compuesta por diferentes ondas electromagnéticas que son los colores del arco iris, y cada longitud, cada color pues tiene una frecuencia específica y una longitud de onda específica. Una superficie blanca refleja prácticamente todos los colores o toda la luz que incide sobre ella, y una superficie como esta, una superficie negra o oscura, absorbe prácticamente toda la luz que llega sobre dicha superficie. Bueno, entonces continuando con este esquema, esos son nuestros elementos, y este punto donde llega la luz, donde cae el rayo de luz, se le llama punto de incidencia. Aquí estamos representando la luz reflejada, pero parte de la luz va a ser absorbida por el cuerpo. Tenemos que se habla de las leyes de la reflexión, que es nuestro siguiente punto. Hablamos de dos leyes, las cuales son muy sencillas, muy elementales. Tenemos que la primera dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano, que es en este caso el plano del pizarrón. No sucede que el rayo incidente y la normal estén en un plano y el rayo reflejado salga de ese mismo plano. Eso no pasa. Los tres elementos pertenecen al mismo plano. La segunda ley pues también es muy sencilla y nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y aquí está anotado. Esos dos ángulos valen lo mismo. Si un rayo llega con un ángulo de 30 grados respecto a la normal, sale con 30 grados respecto a la normal. Esa ley también se cumple para los cuerpos, para las partículas. Mencionábamos el caso de billar. Entonces eso nos ayuda pues, a hacer las jugadas, porque el ángulo con el que llegue una bola a la banda va a ser el mismo con el que va a salir, y eso nos permite pues, hacer nuestros cálculos mentales, nuestras aproximaciones para pegar donde queremos pegar.
Bien, continuamos con segundo punto, este otro punto que nos habla de los tipos de reflexión. Tenemos el caso ideal, que es el de la reflexión regular o especular. Tenemos aquí un haz de rayos de luz que inciden sobre una superficie lisa y plana, entonces todos inciden con el mismo ángulo, y entonces esa superficie, por ser lisa y plana, refleja dichos rayos también de forma paralela entre sí y obedeciendo las leyes de la reflexión. Tenemos que la mayoría de las superficies no son regulares, no son lisas ni planas, sino son irregulares porque hay esta rugosidad natural de la materia, y debido a esto, aunque tenga yo un haz de luz de rayos paralelos que llega a la superficie, estos rayos son reflejados en diferentes direcciones por las irregularidades de la superficie. Tenemos que todos los cuerpos, o la mayoría de los cuerpos, reflejan de forma irregular o difusa. Por eso, si yo tengo un cuerpo como este, yo lo puedo ver desde cualquier ángulo. Una persona que está ahí lo ve, otra que esté por allá lo ve, la que está enfrente lo ve, yo lo veo. Todos vemos al objeto desde diferentes ángulos porque está reflejando luz en todas direcciones. Y tenemos el caso de los espejos, que vamos a tratar a continuación, que reflejan de manera regular o especular. Sabemos que los espejos son cuerpos que reflejan la luz y por lo tanto forman imágenes y son elementos importantes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, todos los días pues nos vemos varias veces en un espejo. Bien, decíamos que los espejos son elementos importantes en la vida diaria, los usamos cotidianamente para ver nuestro propio rostro, nuestro cuerpo, etc. Los vemos, por ejemplo, en los retrovisores de los autos, etc. Tienen 1000 aplicaciones que todos conocemos. Tenemos que los espejos son superficies lisas que reflejan la luz de forma regular o especular. Tenemos que los espejos se clasifican como espejos planos y espejos esféricos. Espejos planos pues, están sobre superficies planas, como los más comunes que usamos, o como el que se forma en un estanque con agua quieto. Tenemos que los espejos esféricos son casquetes o secciones de esfera que se clasifican como cóncavos o convexos, que vamos a ver a continuación. Pero empezamos con los espejos planos. Aquí tenemos esta superficie vertical que representa la superficie reflectora de un espejo. La parte de atrás pues, es una parte sólida. Y tenemos aquí un objeto, pues una vela, podemos poner cualquier objeto como elemento para ver cómo se forma la imagen que vemos en el espejo. Entonces, esta base del objeto emite un rayo de luz que choca con el espejo la refleja y va hacia el ojo que está representado por esta imagen. Entonces, este es un rayo de luz reflejado. Aquí tengo el extremo superior del mismo objeto, también emite un rayo de luz que choca con el espejo y rebota. Pero nosotros sabemos que la luz viaja en línea recta y entonces a la mente, al cerebro le parece que este rayo de luz reflejado viene de la parte de atrás y que este rayo reflejado viene de la parte de atrás, y de esta manera nos parece que la imagen está atrás del espejo. Si ponemos el espejo sobre una pared, pues los rayos de luz no pasan hacia atrás de la pared. Entonces esta es una imagen que se dice que es una imagen virtual porque está formada por prolongaciones de rayos de luz, no por rayos de luz, y además esta imagen no se puede proyectar en una pantalla. Atrás no hay nada, no hay nada que ver porque los rayos no pasan el espejo ni la pared hacia atrás. Tenemos aquí aplicando las leyes de la reflexión. Este rayo incidente llega con un ángulo I y se refleja con un ángulo de reflexión R. Estos ángulos son iguales, lo mismo para esta situación. Y tenemos que le vamos a llamar P a la distancia del espejo al objeto. Y le vamos a llamar Q a la distancia del espejo a la imagen. Y se puede probar, nosotros lo podemos experimentar y verificar que para el caso de los espejos planos se cumple que la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia de la imagen al espejo. Nosotros vemos si nos vemos en un espejo, nuestra imagen está a una distancia igual atrás de dicho espejo, una distancia igual a la que hay desde nuestra cara hacia el espejo. Es lo que dice esta expresión, y esta es una forma de explicar la formación de imágenes en un espejo plano a través de rayos, porque la luz
viaja en línea recta y entonces la podemos representar por medio de rayos, y esto también nos habla de una rama de la óptica que se llama óptica geométrica, cuando hacemos este tipo de análisis geométricos o a partir de rayos. Bien, vemos ahora la situación de los espejos esféricos, que son menos comunes, pero los podemos ver, a veces están anexados al espejo retrovisor de un auto o de un camión de carga, y nos permiten ver un panorama más amplio, o los vemos en la parte de arriba de alguna empresa, de alguna escuela, de alguna institución, también para permitir ver un panorama muy amplio de lo que está pasando por el lado de afuera de dicha institución o empresa. Tenemos que los espejos esféricos se clasifican en cóncavos y convexos. Tenemos que, aquí vamos a ver en este dibujo, vamos a ver las dos situaciones. Este es un casquete o una sección de una esfera de radio R. Entonces, del centro a este punto, que es el vértice, corresponde al radio de la esfera del cual obtuvimos nuestro espejo. Entonces, R es el radio de curvatura, que está aquí indicado, es el radio. Tenemos que la mitad, este punto que está a la mitad entre el centro y el vértice, pues se llama foco, y del foco al vértice hay una distancia que se llama distancia focal y que se representa con la letra F, y es la mitad del radio. Entonces aquí del centro al foco está igual la distancia focal, que hemos representado con la letra F, F minúscula. Tenemos que, si la parte que refleja es la parte interna, el espejo se llama cóncavo. La parte reflejante es la interna, y si la parte reflejante es la externa, el espejo se llama convexo. A los espejos cóncavos también se les llama convergentes, vamos a ver a continuación por qué, y a los espejos convexos se les llama divergentes. Entonces aquí está nuestro esquema de un espejo esférico o un espejo curvo, con sus elementos como el centro de curvatura, que es el centro de la esfera de la cual sacó nuestro espejo. Tenemos el foco, que está a la mitad entre el centro y el vértice. Tenemos que es el vértice donde el espejo corta a esta línea simétrica que corta el mismo espejo a la mitad. Tenemos el radio de curvatura, que ya comentamos, y la distancia focal. Entonces decíamos que tenemos un espejo cóncavo cuando la parte reflectora es la parte interna de el casquete esférico, la parte de adentro. Ese es nuestro espejo, y también tiene la siguiente propiedad. Tenemos que en estos espejos cóncavos, cuando enviamos un rayo de luz paralelo a esta línea que se llama eje del espejo, enviamos un rayo de luz paralela al eje del espejo, resulta que esos rayos de luz se reflejan pasando por el foco. Ahí el rayo de luz choca con el espejo y el espejo la refleja, pero no la refleja en cualquier dirección, sino la refleja en una dirección que hace que dicho rayo reflejado pase por el foco. Igual aquí pongo otro rayo de luz paralelo al eje, choca con el espejo y se refleja pasando por el foco. Esta es una característica de estos espejos cóncavos. Podemos poner un último ejemplo. Un tercer rayo de luz llega al espejo y se refleja pasando por el foco. Esa es una propiedad, y por eso de ahí la importancia de este punto del foco de un espejo. Ahí se concentran todos los rayos de luz, y por lo tanto al espejo cóncavo también se le llama convergente. Entonces es un espejo cóncavo o convergente porque hace que los rayos de luz converjan, coincidan o pasen por el mismo punto, que es el foco. Y en el otro caso, si la parte reflectora es la de afuera, entonces tenemos que, cuando enviamos un rayo de luz, lo voy a pintar ahora con azul, enviamos un rayo de luz que llega paralelo al espejo, al eje del espejo, que sería un rayo de luz que va de derecha a izquierda, choca con el espejo, y entonces hay un rayo reflejado, pero ese rayo reflejado no se refleja en cualquier dirección, sino se refleja pareciendo provenir del foco. Se refleja de esta manera, donde esta dirección apunta o cae finalmente en el foco. Entonces, este es un rayo incidente, su rayo reflejado, se cumple la condición, la segunda ley de la reflexión, de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.
Esta sería la recta normal a la superficie esférica de nuestro espejo. Ponemos otra situación, otro rayo, este rayo que llega por la parte de abajo, paralelo al eje, y se refleja en la dirección o pareciendo provenir del foco. Se reflejaría de esta manera. Entonces, un último ejemplo, ponemos aquí otro rayo que llega al espejo, choca y se refleja pareciendo provenir del foco. Y entonces este sería el caso del espejo convexo. Estamos estudiando el espejo convexo, en este caso, que por dispersar, vemos aquí que los rayos reflejados, en lugar de juntarse, se dispersan o se alejan. Entonces, por tal razón, se llama, es el espejo convexo, o también se le llama divergente. Divergente porque tenemos que los rayos de luz divergen o se alejan unos de otros. Bien, para continuar con nuestro estudio de los espejos esféricos, tenemos que vamos a ver lo que se llaman rayos notables, y vamos a hablar de 3 rayos notables, los cuales nos sirven para encontrar dónde está la imagen de un objeto. Con la intersección de 2 rayos notables o sus prolongaciones podemos encontrar la imagen que cada espejo forma de determinado objeto. Los rayos notables son los siguientes. El número 1 se llama rayo principal, y este rayo me dice, para el caso del espejo cóncavo, que si un rayo pasa o llega al espejo pasando por el centro, se refleja sobre sí mismo. Lo voy a marcar en negro, voy a poner un rayo de luz que llegue al espejo pasando por el centro, como este. Llega al espejo y va a rebotar o se va a reflejar, pero en este caso se refleja sobre su misma dirección, porque el rayo pasó por el centro de curvatura del espejo. Para el caso del espejo convexo, tenemos que si un rayo llega en la dirección o apuntando al centro, como esto, tengo que este espejo viene, choca con el espejo, pero su dirección es tal que está en la dirección del centro o apunta hacia el centro. Entonces este espejo se refleja sobre sí mismo, se refleja sobre su propia trayectoria. Y este es el espejo, el rayo principal. Le ponemos aquí su nombre, sería nuestro rayo principal. Y en este caso, este es el rayo principal. Tenemos el segundo rayo, que se llama rayo paralelo, que ya hemos esbozado anteriormente, y me dice que un rayo que llega a un espejo paralelo a su eje se refleja pasando por el foco o en la dirección del foco. Entonces aquí voy a dibujar yo un rayo que llega paralelo al eje, choca con el espejo, lo dibujo en azul, y se refleja pasando por el foco, como ya habíamos comentado anteriormente. Entonces este rayo azul es nuestro rayo paralelo. En el caso del espejo convexo, un rayo que llega al espejo paralelo al eje del mismo se refleja en la dirección del foco o pareciendo provenir del foco, de esta manera. Entonces, esta es la dirección del foco, y entonces este es nuestro rayo paralelo. Y por último voy a dibujar en rojo lo que se llama el rayo focal, que es el inverso de lo anterior. El rayo focal me dice que si un rayo llega a un espejo pasando por el foco, se refleja paralelo al eje. Aquí voy a pintar un rayo que pase por el foco, es lo contrario del rayo paralelo. Tengo este rayo, lo dibujo de tal forma que va a pasar por el foco, no me sale, ahí va, pasa por el foco, choca con el espejo y se refleja paralelo al eje del espejo.
Y entonces este que está en rojo se llama rayo focal. Y en el caso del espejo convexo, un rayo que llegue apuntando hacia el foco, como sería este va en la dirección del foco, se refleja paralelo al eje del espejo. Entonces este es nuestro rayo focal. Y con eso podemos, con la intersección de dos de estos tres rayos, podemos encontrar la imagen de un objeto, como vamos a ver en los ejemplos que veremos más adelante. Bien, hablando de las imágenes que un espejo forma, tenemos que las imágenes pueden ser real o virtual. Ya comentamos que una imagen es real cuando está formada por rayos de luz y por lo tanto se puede formar en una pantalla. Y una imagen es virtual cuando está formada por prolongaciones de rayos de luz y por lo tanto no se puede proyectar en una pantalla. Tenemos que una imagen puede ser derecha, pues si está, digamos, parada, o puede ser invertida si está de cabeza. Y tenemos que una imagen puede ser aumentada puede ser de igual tamaño o puede ser reducida o disminuida. Es aumentada cuando es de mayor tamaño que el cuerpo original. Es de igual tamaño pues cuando es del mismo tamaño del cuerpo original, y es reducida o disminuida cuando resulta ser la imagen de menor tamaño que nuestro cuerpo real, nuestro cuerpo que se está proyectando, cuya imagen estamos encontrando. A continuación pasamos con lo que se conoce como la ecuación del espejo esférico. Ya hemos visto que usamos la letra P para designar a la distancia de un objeto al espejo o al vértice del espejo. Usamos la letra Q para determinar o para nombrar a la distancia de la imagen al espejo o al vértice del espejo, y F es la distancia focal. Entonces esta expresión se llama ecuación del espejo esférico. Y tenemos que la acompaña otra ecuación que se llama la ecuación de amplificación, que es esta y que me va a decir cuántas veces es más grande, más pequeña la imagen que el objeto real, y es menos Q sobre P. Y otra vez ya sabemos que es Q y que es P. Y esto se debe a una convención de signos. Este es el factor de amplificación, que también se puede escribir como en la parte de abajo, donde HI es la altura que tiene la imagen y HO es la altura que tiene el objeto, la altura real del objeto y la altura con que resulta la imagen. Para utilizar estas fórmulas usamos una convención de signos que sería la siguiente. Tenemos que P, la distancia del objeto al espejo, siempre es positiva. Tenemos que F, que es la distancia focal, va a ser positiva si el espejo es cóncavo y va a ser negativa si el espejo es convexo. Tenemos que Q, que es la distancia de la imagen al espejo o al vértice del espejo, si es positiva, hablamos de una imagen real. Y si Q es negativa, la imagen que ese espejo está formando va a ser virtual. Luego tenemos el factor de amplificación, que también puede ser positivo o negativo. Si A es positivo, nos da una imagen derecha. Y si A es negativo, la imagen va a ser invertida. Además, si A es mayor que 1, la imagen es aumentada. Y si A es menor que 1, la imagen va a ser disminuida. A continuación vemos una serie de ejemplos donde vamos a aplicar todo esto de los rayos notables, la ecuación del espejo esférico, junto con su convención de signos. Hagamos un ejemplo que dice un objeto de 7 centímetros de altura, aquí está dibujado, se coloca 20 centímetros delante de un espejo cóncavo que tiene un radio de curvatura de 30 centímetros, y la pregunta es ¿dónde se forma la imagen y cuáles son sus características? Bueno, aquí ya puse los datos. La altura del objeto son 7 centímetros, que sería esto. El radio de curvatura son 30 centímetros, aquí cada rayita vale 5, 10, 15, 20, 25, 30. Por lo tanto, la distancia focal, que es la mitad, vale 15 centímetros, por lo tanto aquí está el foco. Y tenemos que el objeto está colocado 20 centímetros del vértice del espejo, por lo tanto P, que es la distancia del objeto al espejo, es 20. Entonces aquí tenemos ya, queremos saber cuánto vale Q y las otras características de la imagen. Entonces vamos a usar los rayos notables, al menos 2, para encontrar dónde está, para saber dónde está nuestra imagen gráficamente. Obviamente el dibujo no está a escala,
Esta no es una circunferencia perfecta, la dibujé así a mano, pero vamos a tener una aproximación. Ustedes ya lo pueden hacer en su casa con más detalle, con más calma, a escala, y les va a salir el resultado pues preciso, el resultado definitivo. Entonces uso, por ejemplo, el rayo focal, que me dice que un rayo que pase por el foco se refleja paralelo al eje. Entonces voy a tomar este punto más alto de mi objeto, el objeto lo estoy representando con una flechita, tomo su punto más alto, superior, y trazo el rayo focal, que sería así. Este es un rayo que pasa por el foco, sería esto. Se movió, pero lo volvemos a hacer. Choca con el espejo y se va a reflejar. Y se refleja paralelo al eje del espejo, que sería aproximadamente esta línea recta. Entonces trazo esta línea recta que me da el rayo reflejado, y ya tengo ahí mi rayo focal. Puedo usar a continuación el rayo paralelo. Me dice que un rayo que llega paralelo al eje, lo voy a dibujar en verde, un rayo que llega paralelo al eje del espejo se refleja pasando por el foco, que es el inverso del anterior. Aquí está mi rayo paralelo que llegó al espejo y se refleja pasando por el foco del espejo. Así. Ahí está. Esto es aproximado, no es exacto. Y aquí donde se cruzan dos de los tres rayos, podemos usar también el tercero, y teóricamente deben coincidir los tres en el mismo punto. Ahí donde está, donde se cruzan estos dos rayos, ahí va a estar la imagen de este cuerpo. Entonces, la imagen va a ser así. Como estamos reflejando la parte superior de la flecha, entonces la punta de la flecha va a estar aquí, hacia abajo, apuntando hacia abajo, y esa va a ser la imagen del objeto. Creo que no está bien, está, bueno, más o menos, todo es aproximado. Ya de ahí deducimos cualitativamente que la imagen es aumentada, es de mayor tamaño que el objeto. Este es el objeto y esa es su imagen, entonces es aumentada, está de cabeza, por lo tanto es invertida, y como está formada por rayos de luz, este es un rayo, se refleja, este es un rayo de luz, igual este es un rayo reflejado, son rayos de luz, la imagen es real. Ahora utilizamos la ecuación del espejo esférico para encontrar las características precisas. Tengo lo siguiente, tengo 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Y de aquí quiero despejar Q, para eso hago lo siguiente, 1 sobre P que está sumando lo paso restando, y tendría que 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. 1 sobre Q es igual a, tengo que hacer esta diferencia de fracciones, para eso sacamos un común denominador. El común denominador seguro es el producto de los denominadores, F por P, y decimos F por P entre F toca P, y F por P entre P toca a F, y obtenemos esto. Y para finalizar podemos despejar Q, con lo cual pues volteamos la fracción y nos queda que Q es el producto de F por P sobre P menos F. Y esta es la formulita que nos va a llevar a conocer el valor de Q. Tenemos que, como el espejo es cóncavo, F es positivo, como está indicado, no tenemos que cambiar el signo, y tendríamos lo siguiente, tengo que Q es igual al producto de F, que vale 15 centímetros, por P, que vale 20 centímetros, entre P, que son 20 centímetros, menos F, que son 15 centímetros. Entonces 20 por 15 nos da 300 centímetros cuadrados, y tenemos que 20 menos 15 nos da 5 centímetros. 300 entre 5 nos da 60 centímetros. Entonces tenemos que Q vale 60 centímetros, sale positiva. Como es positiva, 60 es igual a más 60 centímetros de acuerdo al signo. El signo me dice que la imagen es real, como ya habíamos dicho. La imagen es real.
y se encuentra a 60 centímetros del espejo. Aquí hay 10, 15, 5, 10, 15, aquí son 30, 35, 40, 45, 50, 55 y aproximadamente 60 centímetros, como estamos aquí encontrando. Ahora nos vamos al factor de amplificación, que es A, y tenemos que A es igual a menos Q sobre P. Entonces tenemos que sustituimos A es igual a menos Q, aquí Q vale 60, entre P que vale 20, tengo que A vale menos 3, 60 entre 20 da 3 y tenemos ahí el signo negativo. Entonces como tenemos signo negativo, la imagen es invertida. El signo me dice que la imagen es invertida o está de cabeza, como resulta también en el dibujo. Entonces tenemos aquí una imagen invertida. Y el 3 significa que está aumentada 3 veces. Está aumentada de tamaño. Usamos la otra fórmula del factor de amplificación. Voy a hacer aquí abajo. Tengo que el factor de amplificación también es la altura de la imagen entre la altura del objeto. Conozco el factor de amplificación, conozco la altura del objeto y despejo de aquí la altura de la imagen. La altura de la imagen va a ser el factor de amplificación por la altura del objeto. Esto sería el factor de amplificación, que es menos 3 por la altura del objeto, que son 7 centímetros, y esto me da menos 21 centímetros. El menos es de que está invertida y 21 ya es el tamaño de la imagen, que es 3 veces más grande que el tamaño o altura del objeto. Y con eso pues ya acabamos este problema. Tenemos el método gráfico para la solución del mismo y el método analítico o la ecuación del espejo esférico con su respectiva convención de signos. Y a continuación hacemos un segundo ejemplo. Bien, hacemos un segundo ejemplo que dice: un objeto de 14 centímetros de altura se coloca a una distancia de 30 centímetros enfrente de un espejo de 12 centímetros de distancia focal. Y nos pregunta cuáles son las características de la imagen y dónde se localiza. Bueno, aquí están los datos. La altura del objeto, que es esta altura, son 14 centímetros. P, la distancia del objeto al espejo o al vértice del espejo, que en este caso es un espejo convexo. Aquí no dice, pero bueno, aquí está el dibujo. Y se trata de que nuestro espejo es un espejo convexo o divergente. La parte que refleja es la parte externa del casquete esférico. Y tenemos que la distancia focal es de 12 centímetros. Queremos saber dónde está Q y cuáles son sus características. Como este es un espejo convexo, tenemos que, habíamos comentado, está en la convención de signos para los espejos convexos, F es negativa. Entonces, esa distancia focal le tengo que poner aquí un signo negativo por el tipo de espejo que es. Bueno, aquí está el dibujo, otra vez no está a escala, es aproximado, pero ustedes lo pueden hacer en su libreta bien a escala. Y tenemos que usamos dos rayos para encontrar a la imagen. Voy a usar en este caso el rayo principal y deseamos que un rayo, otra vez tomo el punto extremo de mi objeto y deseamos que un rayo que llega al espejo en la dirección del centro que está aquí, se refleja sobre sí mismo. Entonces aquí está el centro, uno ese punto extremo y tengo este rayo que llega y se refleja sobre sí mismo, no pasa, pero yo aquí dibujo la prolongación de dicho rayo con una línea punteada. Ahí está. Entonces aquí llega mi rayo incidente y se refleja sobre sí mismo, porque es el rayo principal, y aquí está la prolongación de ese rayo incidente. Usamos el rayo principal. A continuación usamos el rayo, por ejemplo, el rayo paralelo. Dijimos que un rayo que llega al espejo con una dirección paralela al eje, como este, ahí ponemos la regla paralela al eje del espejo, y tenemos este rayo, llega al espejo, choca y rebota hacia afuera, pero se refleja pareciendo provenir del foco del espejo que está acá. Uno esta línea y se refleja así, y dibujo la prolongación de dicho rayo
con una línea punteada, que sería esta. Y ahí está mi rayo paralelo. Y obviamente los rayos reflejados, que son este y este, nunca se van a encontrar, pero sus prolongaciones sí se encuentran acá. O sea, aquí están las prolongaciones. Aquí se están intersectando las prolongaciones de ese rayo, y entonces ahí donde se cruzan las prolongaciones del rayo, ahí está la imagen. Y entonces esta es una imagen que, como está formada por prolongaciones de rayos de luz, estos no son rayos de luz, atrás del espejo no hay nada, no hay luz, no hay ningún rayo de luz, entonces esta es una imagen virtual. Y además vemos que la imagen está derecha, o sea, está parada igual que el objeto, y vemos que su tamaño es menor, por lo tanto es una imagen disminuida. Y esas eran las características de la imagen, y según este dibujo, pues la imagen se encuentra a una posición entre el vértice y el foco. Y vamos a ver ahorita con más precisión, con la ecuación del espejo esférico, las características de dicha imagen. Bien, entonces tenemos nuestra ecuación del espejo esférico, que nos dice que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre la distancia focal, y de aquí despejamos Q, ya hicimos el despeje, y obtenemos que Q va a ser igual a el producto de P por F entre F menos P. Entonces usamos la ecuación del espejo esférico, que como sabemos es 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Y de aquí ya hicimos el despeje, y tenemos que el despeje de Q, tenemos que Q es igual a P por F, el producto de estos términos, sobre P menos F. Esa es nuestra ecuación despejada, y sustituimos nuestros valores. Tenemos que Q sería entonces P, que vale 30 centímetros, por F, que vale menos 12 centímetros. Es negativo porque el espejo es convexo, entre P, que son esos 30 centímetros, menos F, que es menos 12 centímetros. Tenemos aquí que Q vale 30 por 12 nos da negativos, y nos da 360 centímetros cuadrados. Aquí menos por menos da más, entonces tendría 30 más 12 nos da 42 centímetros. El resultado va a ser negativo, tengo que Q es igual a menos, centímetros cuadrados entre centímetros se cancelan, y obtenemos un valor de 7.5 centímetros. Y entonces ahí está ese resultado. Tenemos que el signo menos me indica que la imagen es virtual, como habíamos dicho, y está a 7.5 centímetros del vértice, es decir, aquí hay 7.5 centímetros, que esta sería la distancia Q que acabamos de encontrar, y esta sería la distancia P que hemos manejado. Bien, ese es el resultado. A continuación, que usamos el factor de amplificación, y tenemos que el factor de amplificación me dice que A es igual a menos Q sobre P. Esto es igual a menos, y Q vale menos 7.5 centímetros entre P, que vale 30 centímetros. Menos entre menos da más, se están multiplicando esos signos, todo es positivo, y tengo que esto me da un cuarto, o 0.25. Como el factor de amplificación es positivo, aquí pongo el signo más, un cuarto es lo mismo que más un cuarto, tenemos que la imagen es derecha. Y como dicho factor es menor que 1, significa que la imagen está reducida a la cuarta parte, o la 0.25 de la imagen de la altura del objeto. Ese es nuestro resultado. Y de ahí podemos encontrar la altura de la imagen con la misma fórmula de amplificación que me dice que la amplificación es la altura de la imagen sobre la altura del objeto. De aquí despejo la altura de la imagen, y sería el factor de amplificación por la altura del objeto,
que sería pues 0.25 por la altura del objeto, que son 14 centímetros, y esto me da 3.5 centímetros, la cuarta parte de la altura del objeto. Y bueno, pues aquí otra vez estamos revisando nuestro método geométrico a través de los rayos principales. La intersección de dos rayos principales o de sus prolongaciones nos da la ubicación de nuestro cuerpo, y además tenemos la ecuación del espejo esférico junto con la ecuación de amplificación y su convención de signos, y con eso terminamos nuestro ejemplo. Bien, con este ejemplo terminamos el tema y nos damos cuenta de que en este espejo convexo o divergente los rayos de luz nunca se van a intersectar, es decir, nunca vamos a tener aquí una imagen real formada por un espejo convexo. Las imágenes que forma este tipo de espejo siempre van a ser imágenes virtuales. De igual forma, un espejo plano solo forma imágenes virtuales. En cambio, un espejo cóncavo puede formar imágenes virtuales como reales, dependiendo de la ubicación del objeto y de las características del objeto. Con eso terminamos el tema, y bueno, pues como siempre, esto es una introducción al tema. Hay mucha más información y hay muchas fuentes de información donde tú puedes investigar, puedes aprender más cosas interesantes, cosas muy llamativas que pues nos ayudan además a comprender el mundo físico en el que nos encontramos. Con esto te agradecemos tu atención, espero que sea de utilidad para ti, para tus estudios. Te invitamos a suscribirte a este canal, que nos regales un like si te gustó el video, y hasta la próxima.